Buenas tardes, amigos. Bueno, hoy os voy a presentar un sitio que para mí me parece un sitio excepcional. Está dentro de mis 10 favoritos a nivel nacional, a nivel de España, ¿vale? Fue un sitio que a mí tengo que reconocer que me impactó. Tenía ganas de conocerlo y la verdad es que me impactó. Según vas caminando, como podéis ver, vamos caminando por ese espacio. Ya ese espacio es enigmático. Ya en el momento que te vas adentrando sientes cosas. Ahí estás ya sintiendo cosas, ves entidades, paseando por los jardines. Una vez que entras en los diferentes edificios, porque hay varias edificaciones, pues notas las impregnaciones en las paredes de todo aquello que vivieron en las diferentes épocas, espacio-tiempo, todos esos que habitaron, todos esos seres humanos que habitaron allí, ¿no? Muchos de ellos se han quedado allí, se han quedado atrapados en ese lugar, reviviendo una y otra vez aquello que vivieron en su momento. Y eso lo puedes notar. Las personas que somos sensitivas, tenemos la facilidad de conectar con esos planos, pues realmente podemos sentir ahí qué es lo que, cuáles son sus emociones, sus sentimientos, las cosas que te dicen. Luego te das cuenta de por qué te las decían, ¿no? Digo luego porque yo cuando fui a ese lugar no conocía su historia. Yo llegué a ese lugar, no sabía que iba a ese espacio y no conocía la historia tal cual. Fue después, una vez que me fui, cuando ya indagué y conocí la historia del lugar y me pareció impresionante. Me pareció impresionante y entendí muchas de las vivencias y de las cosas y de la información que a mí me dieron esos seres que todavía habitan en ese lugar. Podéis ver cómo está ese espacio, ¿no? Ya pues veis los techos caídos en muchas de las edificaciones, las escaleras no se puede acceder a las plantas de arriba, en muchos de los edificios, y eso que estamos en los edificios del principio, ¿no? Es justamente más adelante, en los edificios más grandes, pues bueno, donde están las bañeras, donde se hacían las terapias, donde están los alojamientos, ¿no? Las habitaciones para las personas que estuvieron allí alojadas. Bueno, más adelante lo veremos en los otros edificios, pero se puede sentir. Observáis el vídeo, las imágenes y se puede sentir la carga, ¿no? La carga energética que quedó en ese lugar. Cuando conozcáis la historia, que os la voy a contar ahora, muy por encima, claro, tampoco me quiero extender, ¿vale? Pero os voy a contar un poquito la historia. Podréis entender que es un lugar que está muy asociado a la sanación y a la lucha también, ¿no? A la lucha personal por sacar ese lugar hacia adelante. No les importó todo aquello que sucedió, que ellos siguieron hacia adelante, diferentes protagonistas, pero siguieron hacia adelante para conseguir sacar adelante este lugar, porque fue azotado por diferentes tragedias que ahora os contaré, ¿vale? Nos tenemos que ir, daros cuenta, lo primero, la ubicación que tiene, ¿no? Tan maravillosa. Está ubicado, tenemos la montaña de Montserrat detrás, o sea, está a los pies de la montaña. Imaginaros la fuerza y la energía que tiene este lugar, ¿no? Luego tenemos al lado de uno de sus edificios un río que imaginaros, ¿no? Todos los que sabemos de este tema sabemos que el agua es conductora, que siempre que hay agua, pues las manifestaciones se dan mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es conductora y facilita que los seres que ahí han decidido quedarse o se han quedado por las circunstancias que fuera, pues se puedan comunicar de mejor manera con nosotros. Imaginaros ya, la ubicación es mágica, es una ubicación estupenda.
más luego todo lo que se vivió allí, ¿no? Que os voy a contar ahora. Nos tenemos que ir, imaginaros, tenemos que viajar o tenemos que irnos hasta 1775. Hace muchísimos años de esto, 1775, en la península ibérica hubo un gran terremoto. ¿Qué produjo ese terremoto? Pues que las placas tectónicas se movieran y consiguió hacer que saliesen unas aguas sulfurosas, ¿no? Del río, ¿no? Unas aguas sulfurosas. En esa época, claro, no tenían ni idea de qué es lo que era eso y para qué servía, ¿no? No sabían qué beneficios podían tener para la salud, ¿no? del cuerpo humano. Fue bastante más tarde, pues imaginaros, ¿no? Unos 30 años después, cuando se descubrió que esas aguas eran muy, muy beneficiosas para el ser humano, ¿no? Que eran aguas incluso curativas, ¿no? Que podían curar enfermedades y así podrían mejorar la salud. Pues sabiendo todo esto, ¿qué ocurrió? Uno de los vecinos de un pueblo cercano, pues decidió aprovecharse, ¿no? de esa situación y en 1829, pues él arregló todo para que así pudiese construir a los pies a la orilla del río un par de edificios. Un par de edificios que utilizaría pues para ayudar a la gente a sanar, ¿no? Porque era un lugar importante, ¿no? Para la sanación, debido a que pues, estaba lleno de esas aguas sulfurosas. ¿Qué sucedió? Aquí empieza de nuevo, ya empezamos con el tema de las tragedias, ¿no? La primera tragedia que azotaría a este lugar, a este balneario, sería en estos momentos, ¿no? Una vez que están estos dos edificios construidos, ya al servicio de ayuda a los demás, de ayudar a la salud, el que era el propietario, pues le surgen una serie de problemas personales, se la agolpan y pues no vio otra salida que quitarse la vida. Aquí empieza la gran tragedia, ¿no? La primera gran tragedia, ¿no? Tras este suceso, pues lógicamente tan traumático, su hermano coge las riendas y con otros socios pues deciden iniciar un nuevo proyecto en el que invierten un montón de dinero y en 1834 ellos empiezan a construir y demás y en 1834 el balneario vuelve a abrir sus puertas. Están con el balneario abierto, pues tratando y demás, y 9 años más tarde viene la segunda tragedia. La segunda tragedia azota este balneario otra vez. El río se desborda y ahí llega una nueva desgracia. Arrasa totalmente con todos los edificios y con todo lo que había sido de nuevo construido. La segunda gran tragedia que azota a ese lugar. Bueno, después de esta segunda tragedia comienzan de nuevo a hacer, pues a intentar tirar para adelante, ¿no? Y ya deciden seguir construyendo de nuevo. Están 20 años, que se dice pronto, 20 años, trabajando en las instalaciones, crean unos edificios mucho más llamativos, mucho más imponentes, más fuertes, que son los que podemos ver ahora, ¿vale? Mucho más a lo grande y, pues bueno, como os he dicho, 20 años, 1800, nos situamos en 1870, es cuando ese lugar abre sus puertas de nuevo. Y ahora es diferente, porque ahora la gente que acude a ese lugar, podríamos decir que es la gente ilustre de la zona.
bueno, de la zona y de toda España, acudían a ese espacio a sanarse. O sea, la gente de dinero, la gente políticos, incluso gente de la realeza, gente importante, de verdad, gente con dinero, acudía a ese lugar de sanación para curar sus enfermedades y mejorar su estado físico, su estado de salud. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora era su época dorada, porque fue su época dorada, ¿no? Su época de esplendor. Disfrutaron muchísimo en ese lugar, ¿no? Sanaron muchísimo en ese espacio. Y era un lugar famoso, un lugar realmente muy conocido por la alta sociedad, al que visitaban pues muchas personas ilustres, ¿no? Un lugar que todo aquel que tuviese un valor era un lugar por el que pasaba. Pero volvemos otra vez a las tragedias. Justo después de esta gran época, de este espacio, llegó desgraciadamente la guerra. La guerra civil española azotó pues toda España, evidentemente, y este lugar. Este lugar sufrió consecuencias nefastas, ¿vale? Este lugar se decidió usar como hospital, ¿no? Un hospital donde se atenderían a los heridos de la guerra, los heridos de la guerra civil. Imaginaros, ¿no? El dolor de aquellos que allí fueron tratados, el dolor de todos aquellos que encontraron su final entre esas paredes después de sufrir un auténtico calvario, como tiene que ser vivir una guerra, ¿no? Pues muchos de ellos se quedaron allí, muchos de ellos vivieron sus últimos días allí. Así que imaginaros todo lo que está impregnado en ese lugar, ¿no? Cuánto dolor, cuánta pena, ¿no? Hay en ese lugar. Es un lugar impresionante, es un lugar maravilloso, un lugar que merece ser reconocido y respetado y a poder ser rehabilitado. Es un lugar que está lleno de impregnaciones, de buenos momentos y de muchas tragedias. La primera tragedia de aquel que decidió quitarse la vida, la segunda tragedia del río desbordado, la tercera tragedia de la vivencia de una guerra, la guerra civil española, ¿no? Imaginaros, es un lugar de superación, un lugar que ante todas las adversidades al final se destruía, se volvía a crear, se destruía, se volvía a crear, se destruía y se volvía a crear. Ha sobrevivido a muchas tragedias y muchas circunstancias adversas. Por ese motivo, esperemos que en ese lugar, que esto no sea un punto y final. Este lugar ha tenido muchos puntos y aparte, porque siempre ha vuelto a resurgir, como el ave fénix de sus cenizas. Esperemos que alguien en algún lugar decida rehabilitarlo, porque es un lugar que de verdad merece muchísimo la pena. Espero que os haya gustado, amigos. Desde aquí me despido. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.